Seguimos con la temporada 2 de Hablando Tech, episodio 3. Con la entrevista a Marcelo Campagnoli y el tema: el mercado laboral 3D. Eduardo Cabezas, Rommel Olivares y Cristian Ramos. Tres arquitectos hablando de tecnología. El podcast. Estamos en Spotify y YouTube. Este podcast llega a ustedes gracias a Frameworks Arquitectos, Run2Brain Cursos Online, Arcside Arquitectura y Visualización. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches ya. 6:52, disculpen la demora en Perú, 7:52 en Paraguay. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal, Rommel? Muchas gracias por la invitación. A ti, a Cristian, a Eduardo y a todo el equipo de Hablando Tech. Muy bien, sí. Un saludo también a la gente que nos está acompañando aquí en vivo. Sí, vamos a estar. La final. Exactamente, la gente que es más fiel a la bolsa laboral. ¿Cuál es el nombre completo? Bolsa Laboral ArcBiz, ¿cierto? Así mismo. Eso mismo. Entonces, estamos nosotros también en calculando unos 40 grupos, 20 páginas, retomando el día de hoy con la segunda entrevista. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. Hola, gracias. Un gustazo tenerte por acá. Un gustazo tenerte por acá. Y con este tema tan simpático para la gente del área 3D, para la gente del ArcBiz, ¿no? Los costos, de repente. ¿Cómo está el área del 3D en este momento? ¿Hay chamba? ¿No hay chamba? ¿La gente busca chamba? ¿Hay quien los busca a ellos? Y no leen bien de repente. De eso vamos a hablar un poco ahora. Me escriben a mí en vez de a la persona que lo solicita. Pero hay que explicar eso, porque no todos se entienden. ¿De qué trata esto? Tú tienes una página donde tú colocas algunos anuncios. Cuéntanos de esto. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, ¿de qué trata? Esta página básicamente empezó hace 6 meses con la idea de que las personas, que los colegas puedan un poquito encontrar trabajo y que también las personas que solicitan los servicios de renders puedan encontrar todo dentro de una sola página, que justamente es un grupo de Facebook que se llama Bolsa Laboral ArcBiz, que actualmente ya estamos con 3.600 miembros y vamos creciendo, donde la idea es básicamente que alguien que encuentre una bolsa laboral por ahí la pueda compartir o que le pueda invitar a la empresa a que publique directamente en la página. De eso básicamente se trata, no se cobra ninguna comisión ni nada. Es básicamente por ahora. Para ayudar un poco. Por ahora. Una vez que lleguemos a los 100.000, vamos a ver un poco. Por supuesto, eso sería interesantísimo. Y además los problemas también se van a multiplicar, así que ya vi que tienes moderadores. ¿Cómo los has escogido? ¿Cómo los has escogido? Tengo un par de moderadores para no volverme loco, tratando de a cada persona indicarle dónde tiene que contactar. Sí, es sumamente complicado. Y te cuento, pues, uno de los últimos que has publicado, que es uno que me llegó a mí, ya que también tengo algunos alumnos que quieren buscar, digamos, profesional técnico. Y te lo envié y justamente ya estaban cuestionándolo, ¿no? Cuestionando el anuncio. Cristian, cuando cuestionan el anuncio, pues va por el tema de cuánto te pagan, que si es o no algo, ¿no?, seguro, o si te están pidiendo demasiado por lo que te pagan. Ese equilibrio, ¿no? ¿Qué ruido te da a ti, Cristian? Yo creo que hay que entender que hay dos tipos de personas que trabajan en ArcBiz, o sea, en visualización arquitectónica, ya castellanizándolo. Tenemos el arquitecto que se ha dedicado al ArcBiz y hay una persona que domina 3D, de repente estudiaba el área del 3D, animación de personajes, de repente estudió por ahí algo de visualización arquitectónica y se ha metido al tema del ArcBiz, pues, ¿no? Entonces tenemos dos personajes diferentes que juzgan esos costos de forma distinta. Sin decir números, digamos, si se hace una publicación y se da un monto, para uno de repente ese monto es muy bajo y para el otro es súper bueno, de repente. Sin contar que hay gente que se dedica a esto pues con costos súper bajos, ¿no? Creo que hay dos perspectivas grandes para verlo. Ahora, en cuanto a las características del propio empleo, me parecen que algunas son bastante simpáticas y buenas, pero claro, como esto es internacional,
una persona de repente en Paraguay puede juzgarlo de una manera y otro que está en Chile lo juzga de otra manera por el costo, pues, ¿no? O por el pago, por la diferencia de las monedas. Pero al final yo creo que esta iniciativa es buenísima porque hace que haya cierta interacción entre personas. Yo imagino que tienes algunas historias con respecto a los logros que has tenido, ¿no? Sí, A esos justamente. contactos que has visto. Asimismo, hace poco me gustó muchísimo una persona que agradeció en la página, que contactó, fue entrevistado y al final quedó con un trabajo de muy buena remuneración. Y bueno, me encantó la historia que contó la persona y bueno, esperemos que más personas así estén colaborando en la página, ayudarles también a conseguir más trabajo. Eso es básicamente la idea de la página. No busco hacerme rico con eso, ni nada, es más que nada una pequeña y humilde contribución a la comunidad latina y sobre todo en estos tiempos de pandemia, ayudarles a conseguir trabajo. Yo lo que creo que esta página pues está cubriendo también un vacío, ¿no? Debido a que existen pues el LinkedIn, existe Computrabajo, no sé, N páginas que están indexando y está la gente subiendo su información, ¿no? Pero dejan de ser realistas. Al final de cuentas, la persona pues no se contacta necesariamente para un trabajo estable, ¿no? Sino más bien quiere freelancear. Y las otras paginitas, digamos que ya son las webs como Fiverr u otras, pues realmente el costo lo aplanan tanto que nadie podría subsistir de esa manera. Bueno, de seguro habrá gente aquí que ha trabajado en Fiverr, ahí pueden escribirnos de repente con sus historias, pero nosotros sí tratamos de valorar mucho, mucho el trabajo del arquitecto. Vamos a comenzar con una de las primeras preguntas a Marcelo. Coméntanos un Recordarle poco. a todos que si tienen alguna consulta la pueden hacer en el chat del en vivo de Facebook. Por ahí pueden interactuar con nosotros si tienen alguna consulta para Marcelo, en general, a ver, Sí, para que puedan participar con nosotros. hay una pregunta que dice, ¿son arquitectos o renderistas? Ya, ahí comenzamos, ya comenzamos con el, con, ¿no? con el choque, el choque. En realidad, hay un mix, ¿no? En el caso de nosotros. Pero bueno, vamos a dejar ese conflicto para más adelante. Yo lo que quería era, va a haber tiempo, va a haber tiempo. Primero comencemos viendo, a qué te dedicabas, Marcelo, antes de la pandemia, que nos ha cambiado de lugar, de todo. Y ahora, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo empecé con los renders más o menos allá por el 2006, cuando estaba en la Facultad de Arquitectura Nacional, aquí en mi país, Paraguay. Estaba en primer semestre de la carrera de arquitectura y no sé cómo sería en otros países, pero por lo menos acá, al fin del semestre, todos los alumnos presentan sus paneles, sus maquetitas, hacen exposiciones de todos los talleres, ¿okay? De todos los semestres. Y bueno, en esa época teníamos que hacer todo a mano nosotros, los de primer semestre, pero mirando un poco las demás exposiciones de los más grandes alumnos, de los más avanzados, me pareció increíble cómo dibujaban los planos. O sea, ni siquiera sabía lo que era AutoCAD en ese entonces, pero me encantó esa idea porque dije, no, esto no puede estar dibujado a mano porque está demasiado espectacular, se ve perfecto. Y me gustaría poder aprenderlo porque pensé que me iba a dar una facilidad también tremenda, no tener que dibujar a mano más rápido, no tener que volver a corregir todo el plano de vuelta y bueno, tantas otras facilidades que me imaginé en ese momento que me podrían facilitar el trabajo. Además también vi los renders de los demás alumnos que acompañaban a esos planos hechos a computadora y en ese entonces no me impresionaron los renders de esos alumnos, como creo que a la mayoría sí, cuando ven un 3D, dicen, wow, qué increíble, qué real se ve, porque quizás no tengan un punto de comparación, o sea, es el primer render que ven o imagen en 3D, pero yo como ya venía de una cultura de videojuegos, entonces como ya estaba mucho metido con el 3D y demás, tuve casi todas las consolas desde Atari, digamos, Claro. jugaba muchos videojuegos. ¿Se acuerdan de lo que es el Atari?
Claro. Tenía Después 3D el en la tele. Nintendo, Super Nintendo, la Play, Sega, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, jugaba muchísimos videojuegos y me encantaba lo que era todo 3D. Y al ver ese concepto me encantó de poder combinar ese hobby mío de siempre de los videojuegos con lo que estaba estudiando en ese momento, la arquitectura, y poder recrear, digamos, el proyecto en 3 dimensiones y poder recorrerlo como un videojuego. Me encantó esa idea. Ahí entonces, ese mismo año, conseguí ya arrancar un curso de AutoCAD 2D y 3D ahí en el centro de estudiantes. Eso fue ya por el 2006, como para que tengan un poquito una idea del tiempo que pasó. Después de eso, me puse a estudiar yo por mi cuenta, seguí practicando de forma autodidacta. Empecé a estudiar 3D Max también solo por mi cuenta, porque quería avanzar más, ¿verdad? Quedarme no con AutoCAD, que de hecho mi idea lo era siempre aprender 3D Max, pero como que la primera vez que abrí la interfaz parecía una cabina de avión y wow, dije, voy a aprender primero bien AutoCAD y luego me paso a 3D Max. Y se dio la casualidad que en el 2007 actualizaron totalmente AutoCAD, la parte de 3D y de render. Es como que hicieron el software de vuelta, creo que fue, no sé, una de las pocas actualizaciones de AutoCAD. Sí, es cierto que mejoraron bastante el render, pero bueno, dije, sí, tengo que aprender de vuelta un software porque cambiaron totalmente. Dije, voy a aprender 3D Max, que es lo que siempre quise hacer, que escuchaba mucho sobre eso. Entonces, bueno, me puse a aprender el 3D Max de forma autodidacta, con la ayuda del programa, básicamente. No había en esa época tantas cosas como ahora, grupos, YouTube y todo eso, así que uno básicamente tenía que arreglárselas. Sí había foros especializados como el de 3D Luis Tutorials, por ejemplo. No, en Paraguay en esa época estaba muy verde todo, así que básicamente, como te dije, de forma autodidacta y con ayuda de foros como el de 3D Luis Tutorials, que lastimosamente ya no está más disponible hace varios años, pero en esa época era lo mejor, ¿recuerdan? Sí, lastimosamente, no sé, era lo mejor, era como el Adam Martín de esa época, De ese momento, básicamente. claro. Bueno, entonces seguí, empecé con 3 Max a aprender por mi cuenta, con la ayuda del tutorial, de la guía que traía, y me pasó algo bastante cómico, porque también ya había escuchado el famoso V-Ray, y me había conseguido el V-Ray, digamos, descargarlo para probarlo, porque veía espectaculares los renders que hacían en V-Ray en internet, y no sé cómo de casualidad había una biblioteca de Evermotion que traía como unos jugos, sí, era como unos cócteles, ¿verdad? Como para ambientar, y yo veía esos cócteles y la piscina y la reposera. Sí, eran como unos vasos con unos cócteles, qué sé yo, estamos hablando de las primeras versiones, no sé cómo lo conseguí, dije, wow, qué increíble, voy a probar un poco cómo me queda, sin saber nada de 3 Max, ni V-Ray, nada, simplemente, no sé, de casualidad encontré ese archivo y justo había también encontrado V-Ray para instalarlo y 3 Max y nada más abrí el vaso ese de cóctel y así como está, apreté render y saben que me tardó 35 horas el render. Wow. 35 horas. Yo no podía entender qué clase de computadora entonces tiene esa persona que hizo esos renders porque le puso no solamente el cóctel ese, sino las reposeras, la piscina, los árboles. También, porque imagínate si a mí solamente me tardó 35 horas solamente ese cóctel renderizado. Imagínate lo que sería. Pero obviamente uno va después con el tiempo aprendiendo que, bueno, era un V-Ray de procedencia dudosa que estaba mal instalada la licencia y se disparaban los tiempos de render. Era un V-Ray Jack Sparrow. Así mismo, en ese entonces. No, ya están hablando de temas BIM en el chat, considerando Sí, que BIM es acá el me están futuro, dando ya mi es otra clasita. historia, BIM. Oye, están haciendo su propio podcast acá la gente. Muy bien, genial. Están debatiendo, ya, está bien, está bien. Vamos a leerlo. Pero, Vamos a leerlo. A ver, dale.
Y aclaramos algunas dudas porque es pertinente. Sí. Ahí está, mira, Sí. por ejemplo, dice, ¿por qué es un conflicto? Dice lo que dije de arquitectos o renderistas. No, porque siempre hay un debate, hay un encuentro, ¿no? No debería ser un conflicto más bien, eso. Pero sí hay una especie de contraposición, porque como dijo Cristian al principio, los arquitectos como que por una cierta preparación, que ya vamos a poner nosotros también un poco al margen, cobrarían más, entre comillas, ¿no? Y un renderista, sí, en super comillas, un renderista debería cobrar menos y por lo tanto hay una especie de conflicto de intereses. Y no es así en realidad. Nosotros no queremos crear conflicto, más bien al contrario, queremos desenredar esos conflictos. Luego le dice Juan Carlos Pulido, buenas noches, ¿qué opinión tienen del mercado de la visualización 3D en Colombia? ¿Quieres contestar esa, Marcelo? Yo preferiría que primero sigamos todo y después, en todo caso, contestamos preguntas como para no cortar todo. Sugiero. Sí, está bien. Sigue. Entonces, ¿quieres Bueno, entonces, Sí, continúa. volviendo un poco para que me conozcan un poquito, Dale. entonces por esa razón decidí aprender Mental Ray, que es lo que ya venía instalado con 3D Max. Me puse a estudiar solo Mental Ray, practiqué, y bueno, en el 2010 se me dio la oportunidad de poder irme a Buenos Aires a vivir. Básicamente dejé la facultad de arquitectura porque lo que me encantaba son los renders. Me fui a Buenos Aires a especializarme allá en una universidad que se llama Image Campus, que es como un instituto solamente de visualización de 3D, VFX, motion graphics, todo Sí, eso. hay mucha publicidad de ellos ahora en redes. Entonces estuve allá en Buenos Aires entre el 2010 y el 2011. Ahí fue donde aprendí V-Ray. Ahí sí, aprendí V-Ray. Hice allá una especialización, ¿okay? Obteniendo el título de diseñador en visualización arquitectónica y especialista en motores de render. Cuando eso dábamos Mental Ray, V-Ray y Maxwell Render, que eran, digamos, los motores más top de esa época. ¿Okay? Y bueno, después volví a Paraguay de vuelta y ya me dediqué a full al tema de los renders, que es lo que me encanta. Y por otro lado, también siempre me encantó transmitir mis conocimientos, siempre me encantó ayudar. De hecho, antes de irme a Buenos Aires ya daba cursos, más que nada a nivel local. Después de volver sí me dediqué más otra vez a los cursos, pero siempre sin dejar de lado mis renders para mis clientes, ¿okay? Como que hacía un poquito de las dos cosas y de acuerdo también a la cantidad de trabajo que tenga, iba también regulando la cantidad de grupos y de alumnos. Entonces, yo personalmente creo que el conocimiento que uno adquirió a través de los años no vale nada si uno no lo quiere compartir. Gente también tuvo que compartir conmigo esos conocimientos para llegar a donde yo llegué hoy en día. No es que era un software ultra secreto y tipo, ¿cómo hizo eso? O sea, entonces, y sobre todo hoy, con la facilidad, con WhatsApp, con los grupos de WhatsApp, con los grupos de Facebook, con los canales de YouTube, es aún mucho más fácil ayudar. Entonces, por eso justamente decidí crear ese grupo también de Bolsa Laboral, Argvid, para contribuir también y una forma también de agradecer los conocimientos también que me fueron adquiridos a través de los años. Entonces, básicamente eso es lo que soy actualmente. Mira, tú y nosotros compartimos bastante y creo que muchas de las personas que están ahí conectadas, el crecimiento a veces autodidacta. Yo creo que de todas maneras si hay una formación, hay una gran parte autodidacta que es la prueba y el error, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué tal? ¿Cómo te ha ido entonces cercano a esta pandemia y ahora en pandemia en tu trabajo? Me contabas por interno que hubo también un cambio, ¿no? De oficina, de la forma de trabajo. Sí. Anteriormente a la pandemia tenía una oficina corporativa con secretaria, sala de reuniones, kitchenette, tenía una máquina de café también, era lo mejor. Teníamos cafecito negro, encima que me encanta el café. Teníamos café con Buenísimo. leche, capuchino suizo, chocolatada, y bueno, también le servía Veas a los todo. clientes. Sí, bien completita era la oficina, tenía Está bien, una está sala bien. de reuniones con una televisión gigante donde mostraba ahí también los trabajos. Cuando venía un cliente a ver el trabajo, bueno, se lo mostraba también en la tele. En esa sala de reuniones también daba cursos presenciales. O sea, usaba muchísimo la oficina. Era como un espacio de coworking, básicamente,
en un edificio corporativo. Después ahí estuve como 4 años, súper bien, no me puedo quejar de eso, pero con el tema de la pandemia las cosas cambiaron. Básicamente, una época tuvimos que estar totalmente en confinamiento, en fase cero, no podíamos salir de la casa. Me acuerdo que me tuve que llevar unas 3, 4 computadoras a la casa para mi pieza para poder trabajar y volver a como empecé básicamente hace muchos años trabajando desde mi dormitorio. Después, bueno, igual el alquiler lo tenía que pagar, aunque no lo podía ir hasta la oficina. Después era un poquito complicado también porque hay otras empresas también ahí trabajando y de repente a alguien de los empleados o de los trabajadores le daba positivo. Bueno, básicamente había que evacuar el edificio, desinfectar y uno decía, justo yo me metí también en el ascensor, ¿será que me contagió? ¿Y será que tengo COVID? Entonces también era un poquito complicado trabajar de esa manera. Complicadísimo, complicadísimo. Sí, Claro. y peligroso, sobre todo para mi familia, para mí mismo. Entonces esperé un par de meses a ver si las cosas se solucionaban. Pero bueno, al final decidí empezar a home office nomás directamente, porque la verdad que era un gasto totalmente innecesario, porque ya tampoco me veía con mis clientes. Justamente la idea de tener una oficina corporativa era Recibirlos. poder destacarme del resto de de mis colegas, poder ofrecer un servicio preferencial, ¿verdad? Que otros no ofrecen, como le dije, invertir en una máquina de café, una sala de reuniones, una kitchenette, secretaria, un guardia de seguridad que te atiende, o sea, es como que algo más profesional, más que, digamos, como freelance o como más... o sea, tenía toda la infraestructura para poder atender como una empresa seria. Tenía mi Claro. página web, todo eso. Pero bueno, después al final mis clientes me empezaron a contactar más ya por correo y bueno, entonces nada más me iba a trabajar y bueno, entonces decidí que era un gasto totalmente innecesario. No, claro, Entonces, claro. Muchas empresas que alquilaban, pues han tenido que cerrar, ¿no? Yo me incluyo, ¿no? Cristian sí, también. Entonces, muchas de las personas que, digamos, dábamos trabajo, eso es lo que ha hecho que hay una estampida hacia las redes, ¿no? Porque si ya no vas a buscar, a dejar tu CV, entonces en las redes es donde podrías encontrar alguna así. oportunidad laboral, ¿sí? Y una de nuestras grandes ventajas es que online hacemos exactamente la misma cosa. Sí, la verdad que sí. Incluso O más, sea, ¿ah? Porque los tiempos aquí, no sé si te pasará también allá en Paraguay, pero acá en Lima, la capital de Perú, los tránsitos de un lugar a otro pues son 1 hora, 2 horas, solamente sí, para bueno, ir a trabajar, mi entonces, oficina me quedaba a 6 cuadras de mi casa, así es que tampoco era claro. la gran cosa. Iba caminando, así que llegaban 5 minutos, ya está. Qué bueno, O sea, qué eso bueno. también era una gran ventaja, que mi oficina estaba muy bien ubicada, cerca de todo, y aparte me quedaba cerquísima Ahora tenemos que de la caminar casa. del dormitorio al estudio, nada más. Llegamos, llegamos en 5 minutos, pero con el café en la mano ya. Así mismo, esa onda. Bueno, bueno, entonces, ¿te parece si ahora sí contestamos algunas preguntas Sí, de sí. la gente ahí? Se están escribiendo bastante. Gracias a los que están conectados, tenemos unos 30 personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas Y que no están gracias. viendo la final. Exactamente, porque bueno, También a la final, el resto. ¿Por qué? ¿Por qué después, no está aquí con después. nosotros? Entonces, me dice lo del mercado de visualización en 3D en Colombia, se quedó en pendiente. Ah, ok. Bueno, Yo no lo conozco mucho, así que ¿lo conocen en algo? En 3D en Colombia. Yo sé que es el más fuerte de Latinoamérica, pero nada más. más que en Colombia, yo quisiera hablar de forma general en toda Latinoamérica. Dale. Eh, Primero que nada, veo que muchas veces la gente se burla en Facebook, en WhatsApp, en grupos, de alguien que de repente cobra muy poquito, o su calidad de repente no es la mejor de todas. Y yo creo que como colegas estamos haciendo un daño muy grande a el campo de visualización, ya que en vez de orientar al colega, lo que hacemos es nos burlamos de él. Y al final todos empezamos desde cero,
Nadie empezó haciendo super renders, nadie nació aprendiendo. Todos pasamos por esa etapa. Quizás algunos empezaron más tarde que otros, pero al final todos arrancamos siempre de cero. ¿Sí? Imagínense que yo ni sabía lo que era AutoCAD en ese entonces y veía unos planos, o sea, todos arrancamos desde cero, imagínense. Entonces creo que para que el mercado progrese, uno debe orientarle a sus colegas y también a sus clientes. Hay que hacerle entender al cliente todo el trabajo que lleva a hacer un render, desde estudios de arquitectura, no necesariamente siendo arquitecto, pero sí saber de arquitectura para saber interpretar los planos arquitectónicos que te mandan, saber decoración, también para saber cómo combinar los colores, saber también de fotografía, para saber cómo manejar los parámetros de la cámara, la composición. Entonces, es mucho más que la computadora hace todo solo. Y por eso es lo que realmente paga el cliente, por todos esos conocimientos que nosotros tenemos. Entonces, creo que muchos colegas, por que quizás no tengan todos esos conocimientos, aún están empezando, quizás no tengan la confianza suficiente como para cobrar un poquito más caro, y entonces la gente se burla de él o de ella en vez de orientarle correctamente. No, mira, lo que gana el cliente con tu trabajo es muchísimo, porque al final nuestro trabajo sirve para dos cosas. Uno, es para que el arquitecto o el diseñador o el ingeniero tome decisiones en cuanto al proyecto de morfología, de materialidad, de proporciones, ¿okay? Antes que lo construya. Porque imagínense si construye un edificio y luego algo no le gusta. Lo caro que saldría corregirlo. Entonces, el servicio que brindamos justamente es que pueda visualizar la idea de su diseño y poder hacer ajustes necesarios para ir ajustando el proyecto hasta que quede mejor, porque es mucho más rápido hacerlo en 3D, y aparte podemos cambiar también los tipos de luces, muy rápidamente los colores, las proporciones, o sea, es algo que le sirve muchísimo al diseñador, y también sirve para las ventas, porque con un render uno presenta, mira, así te va a quedar tu casa, así te va a quedar tu departamento, y obviamente sin un render, ¿cómo venderías? No le puedes decir a una persona, te vendo una casa, te vendo un departamento. ¿Y con qué le muestro? No le puedo mostrar con un plano arquitectónico de AutoCAD. Entonces nuestro trabajo debe ser bien valorado por nosotros mismos empezando y luego por el cliente. Si nosotros no educamos a nuestros propios colegas, tampoco vamos a poder educar a nuestros clientes. ¿Y cómo les Entonces, ayudamos? Justamente tienes una data, una forma, una manera. bueno, por ejemplo, con foros como este, ¿okay? Donde tratamos del tema, ¿okay? Se le puede también escribir en privado. Hay muchísima gente que también me escribe en privado, no solamente para pedirme trabajo, pensando que yo soy el que estoy buscando, ¿Qué está ofreciendo? que nada más lo compartí, sino que también me piden consejos, les ayudo sin problema, siempre estoy dispuesto para eso. Y por ejemplo, una de las cosas que siempre veo que preguntan es cuánto cobrar por un render. Claro. Y uno dice $50, otro le dice $500. Y al final, la persona que hizo la pregunta estaba más perdida que antes y no tiene idea cuánto cobrar por un render. Porque la mayoría en realidad nos enfocamos más en cómo hacer que el render se vea más realista, pero nunca nos preguntamos cómo hacemos para vender ese render y a cuánto. Entonces, esa es la pregunta principal que uno debería hacerse. ¿Cómo puedo vender mi render y a cuánto? Y podemos resumir hoy día, podemos hacer una apuesta de cómo poder cotizar. Sí. Yo puedo ayudar un poquito, ¿no? Cuando mis alumnos me han preguntado esto, y Cristian también lo puede comentar ahora, no podemos comparar pues un render, una vista de una banca o la banca de un estadio y tener el render del estadio. Solo para dar un ejemplo mundialista, finalista de la Copa América. Entonces, si uno hace el render de solamente una butaca bien detallada y todo eso,
es incomparable con hacer el render de todo un estadio. Entonces, un render contra render no se puede comparar. Y es más, cuando alguien te dice, oye, voy a hacer un proyecto, por decir una casa, puede ser de una determinada forma muy distinta a de repente una idea de un interiorista. Entonces, el arquitecto puede tener unos 3 4 materiales y se acabó. Un interiorista puede poner, sin exagerar, unos 50 materiales. Entonces, no hay tampoco comparación. Entonces, ¿dónde estaría el punto? ¿No? Según mi criterio, es en el tiempo que le dediques a eso. Entonces, y no se puede cotizar si no veo planos. Si no tengo los planos a la mano, no tengo la referencia a la mano, el objetivo tampoco, hasta donde quieren llegar el cliente, pues esto es incotizable, ¿no? ¿Qué opinas tú, Marcelo, Cristian? ¿Quién tiene una idea? Bueno, tomando un poco como ejemplo el tema de la banca, por ejemplo, lo que en realidad hay que saber es cuánto a mí me sale producir esa banca y cuánto a ti te sale producir esa banca. Porque no es lo mismo, ok, que yo tenga un equipo de dibujantes trabajando a que lo haga todo solo. Y le pongo como ejemplo, hace unos años me tocó cotizar un proyecto muy grande. Era un hotel con casino, resort, spa y convention center. Y el cliente quería en una semana el trabajo con animación inclusive. ¿Ok? Y yo solo iba a ser imposible que lo haga. Entonces me reuní con varios colegas en mi oficina esa misma noche. Le expliqué cómo es la situación y organicé el trabajo de tal manera que en una semana me lo modelen, por ejemplo, una persona a la fachada, otra persona el spa, otra persona el casino, otra persona la piscina, otra persona el lobby. Y así, partiendo por partes, y en una semana tiene que estar listo el modelo 3D según, como yo les indiqué, ordenado con texturas y todo eso, para que después yo le termine la ambientación, las personas, los autitos, el movimiento, todo eso para la animación y sacarle una granja enorme de render. Que sé yo, si tengo que hacer, por ejemplo, 300 cuadros, bueno, alquilo 300 máquinas. Y así era la única manera de poder terminar ese trabajo en 15 días. Básicamente era una semana de un equipo de modelado y texturizado y otra semana Claro. de poder juntar todas las escenas, animarlas y terminar el trabajo. Ahora, obviamente eso tiene un costo mucho más alto que si yo lo hubiera hecho solo. En 2 meses. En 2 meses, por ejemplo, Claro. yo tengo que modelar todo solo. Yo tengo una granjita también de render, pero obviamente no son 300 máquinas. Claro. Me llevaría un buen tiempo también a renderizar con mi granjita. Pero si el cliente quiere más rápido, ok, no hay problema. Se alquilan 300 máquinas y ya está, lo hacemos mucho más rápido. O llamamos a Entonces, la granja del tío Khan, que tiene muy buenos precios y estaría auspiciando desde el día de hoy. No, mentira. Tío Khan, saludos con la granja. Dale, Marcelo. entonces, para saber realmente cuánto cotizar un trabajo, realmente uno debe saber cuánto a mí me cuesta producir ese trabajo. Es como el que vende empanadas. Yo no puedo saber a cuánto precio vender cada empanada si yo no sé a cuánto a mí me cuesta cocinar cada empanada. Desde la masa, el relleno, el aceite que gasto, Claro, que si yo acabas de sí tengo mencionar una justo cocinera. el tema de la experiencia, ¿no? Porque Ujú. los chicos que recién salen o están en la carrera, pues como no tienen la experiencia de haber hecho un trabajo de esas magnitudes, entonces cobran de hecho mucho menos. Sí, de hecho mucho menos. Entonces, ¿cómo les De hecho, ayudamos? algunos cobran tan poco que no se dan cuenta que están perdiendo plata. O sea, si se quedan a dormir en sus casas, por lo menos empatan. No ganan plata, pero tampoco pierden. Y Ahora, encima que no trabajan. hablando de ese tema, vamos a hablar con los jóvenes, ¿no? Dirigiéndonos a los jóvenes Sí, para que un poco también, así como se averiguan, pues, yo los veo a los jóvenes, se averiguan de las aplicaciones, se averiguan de ropa, de cantantes. ¿Por qué no se averiguan también, un poquito así, ¿no? Con esa misma ganas y esfuerzo de cuántos cobran los otros trabajos, ¿no? Porque en realidad estarían ahí bajando mucho el precio. Tanto así que incluso cuando llegan de practicantes o comienzan a elaborar sus primeros trabajos, pues los explotan
de una manera que a veces el mismo, digamos, que los contrata, pues exagera ya porque está viendo hasta qué punto pues les manda trabajo para la casa o les hace amanecerse o en la oficina, horas extras sin ningún tipo de límite, ¿no? Entonces, como están acostumbrados muchos jóvenes a las amanecidas de taller, que también yo estoy en contra de esas amanecidas, porque pedir unas maquetas para 1 o 2 semanas, pues hace que ellos únicamente puedan utilizar las 24 horas del día para esos trabajos. Entonces están acostumbrados a eso y creen que es normal que alguien trabaje 24 horas 2 días seguidos, ¿no? Y no, eso no es normal. Entonces los primeros jefes pues terminan aprovechándose de esa situación si es que no tienen mucho criterio, ¿no? Yo quisiera preguntar algo que podría ser interesante. ¿Qué herramientas consideramos que debería tener esta persona que recién está empezando, ¿no? Que todavía no sabe cobrar, pero qué herramientas debería conocer para trabajar? Digamos, 3D Max, SketchUp, ¿qué debería saber de materiales? ¿Qué debería saber para empezar y en consecuencia después ya saber cobrar? ¿Qué softwares o qué herramientas, qué skills son los que ellos deben tener? Si hay un joven recién quiere empezar en el mundo de la visualización. Lo veo mucho en redes sociales, lo veo mucho incluso en Hablamos Virrey, estoy empezando, dicen, no, ¿qué computadora debo usar? Ya, ¿qué computadora? Pero ¿qué herramientas, qué software son los que debo y con los que debo conocer para empezar a trabajar en visualización arquitectónica? Coméntame, Marcelo. Bueno, primero que nada dependería a qué se quiere dedicar, si quiere hacer proyectos, si quiere hacer arquitectura, renders, mobiliario, si quiere hacer animación, personajes. Primero debería tener bien cuál va a ser su enfoque, ¿ok? Supongamos que quiere hacer arquitectura, ¿ok? Bueno, lo primero que yo le sugeriría es probar programas que tengan una curva de aprendizaje bastante sencilla, como para que se puedan meter en el mundo de la visualización, ¿ok? Por ejemplo, SketchUp es muy sencillo de aprender, lo pueden aprender en 1 hora, en un par de días, ¿ok? Y ya con eso empezar a trabajar, a practicar. Pueden, por ejemplo, usar también softwares de renders en tiempo real, como Lumion, Twinmotion, D5, donde básicamente con presets uno ya puede lograr algo que se vea interesante y con eso empezar ya a ganar algo de experiencia y demás. Y una vez que están un poco más con práctica, digamos, pueden sí usar otros programas más avanzados como 3D Max, como Maya, Blender, Cinema 4D, motores de render como V-Ray, Corona, ya cosas más profesionales, que si bien si uno arranca desde cero, digamos, como son programas mucho más complejos, les costaría bastante sin tener una experiencia previa. Ahora, ¿cuál usar? Pruébenlo. Pueden probar si quieren Twinmotion, bajarse la prueba, Lumion, D5 y ver cuál es lo que más le gusta. Probar nada más. La misma cosa cuando quieran dar el salto. Prueben Maya, prueben 3D Max, Cinema 4D, Blender. ¿Cuál es el que más les gusta? Así de sencillo es. Obviamente eso después hay que acompañar con otros estudios, por ejemplo, como dije anteriormente, de fotografía. En el caso, por ejemplo, que yo me quería dedicar al modelado de vehículos, bueno, también tendría que saber cómo se construye un vehículo, así como también tengo que saber cómo se construye una casa, por ejemplo, para saber dónde poner las vigas, los tirantes, las cumbreras, lo que sea, poder construir correctamente. O sea, yo necesito primero un conocimiento en mi cabeza de cómo se construye el elemento que lo quiero después proyectar en 3D. No es que pueda agarrar, por ejemplo, ok, hoy quiero hacer una moto y me pongo a hacer en 3D una moto cuando no tengo ni idea, más que nada que son dos ruedas y un motor y ya está. O sea, uno necesita un conocimiento previo primero de la materia para luego saber proyectarlo en 3D. La herramienta que uno utilice tampoco es muy importante, básicamente, porque al final la calidad del trabajo depende del artista 3D y no del software que utilice. Si no, vamos a usar todo el mismo software para tener todos la misma calidad. Y eso fue algo que me pasó también hace varios años atrás, donde seguía, bueno, sigo siguiendo estos concursos de Evermotion, que son, saben, a nivel mundial, que están los grosos de los grosos, ahí participan. Alucinante. Sí. Claro. Y generalmente el que gana
siempre tiene que hacer un making of, bueno, tiene que decir, bueno, usé Va estos haciéndolo, softwares, claro. claro, Va mostrando. usé estos softwares, iluminé así, de esta manera, como para que tengas una idea de lo que hizo. Y bueno, Claro. entonces uno ve así, me acuerdo que ganó un tipo una vez y usó Maya con Mental Ray, y wow, tengo que conseguir Maya con Mental Ray para aprender. Y a los 3 meses otro tipo gana y usó V-Ray con 3D Max y what the fuck te quedas así, ¿eh? O sea, entonces ahí te das cuenta que la calidad de la imagen no depende del software, sino del artista, de cómo sepa utilizar las herramientas a su favor, del conocimiento que tenga también, tanto de... Porque, por ejemplo, uno puede desarrollar la parte técnica y lo va a hacer más rápido cada vez, pero también tiene que desarrollar su parte artística para hacerlo cada vez mejor. Entonces creo que una imagen depende del conocimiento técnico y del conocimiento artístico que uno tenga en las herramientas que uno utiliza. Ahora No es vamos. mucho, Sí. no Sigue. depende mucho del, del software que uno utilice. No es la flecha, es eso, es el indio, dice, ¿no? Así Es el mismo. indio. Inclusive, eh, digamos, muchos se ríen de Lumion, que no sale nada real, hasta que de repente ven un render en Lumion que dice, wow, no puede ser este Pero Lumion. Lumion ha crecido Las tremendamente en las gotitas. últimas Sí, versiones. Las gotitas, la lluvia. Claro. mejoró muchísimo, sí. Yo creo que hay pequeños problemas, justamente creo que ahí están los conflictos, quiero mencionar algunos. A ver, yo he tenido varios alumnos entre arquitectos y solamente diseñadores, vamos a decirle así, que no son del área de arquitectura, no son diseñadores, sino que se metieron al tema del 3D y les gustó. Pero, por ejemplo, uno de estos chicos me contaba que cuando él hacía un trabajo, un arquitecto, él tenía problemas con las medidas. Porque el arquitecto quería que, no sé, si la losa tiene 24 centímetros, el grosor del techo, la losa tiene 25 centímetros, el arquitecto quería que mida 25, a pesar que en la perspectiva no se va a notar. Pero es un tema que tenemos los arquitectos de las escalas, las medidas y la exactitud. Él me decía, pero yo hago el muro, lo hago de tal ancho y no lo doy 15 centímetros, le doy un grosor más o menos para que tenga grosor. Pero cuando uno levanta el plano, pues a veces lo levanta directamente a AutoCAD u otro software y pues le da el grosor debido. Entonces se encontraba de que estas personas, pues justamente como no tienen la parte de la lectura de planos o de la formación de la creación de ciertas cosas en otro software, como AutoCAD, les incomodaba un poco el tema en la exactitud de que les pidieran con tanta exactitud las cosas. Si bien es cierto, no se nota, y hay algunas cosas que pueden pasar piola, vamos a decirlo, hay cosas que sí deben ser exactas, y es donde creo que debe ser un skill, una herramienta que debe tener esa persona que se dedica al render. Sea arquitecto o no, debería tenerlo. Otra cosa que también he visto, justamente este último momento, por el lado de la animación de personajes, es que tengo amigos que son profesores o están en algunos estudios de animación acá en Perú, y por ejemplo se necesitan artistas digitales para que puedan trabajar de modeladores o en la parte de texturas. Y cuando postulan gente de arquitectura, son choteados. Es más, el CV ni siquiera se mira, dice, es arquitectura y ya, chao. Porque se considera que no tiene las herramientas para poder trabajar en ese área. Y yo creo que tienen razón, porque muchos de los artistas, entre comillas, digitales que hacen Archviz, no saben nada de topología, entonces no saben ni siquiera cómo modelar un personaje, y así lo supieran, no saben después cómo se prepara un personaje para hacer cortes, para ponerle los UVs, ¿no? La parte de materiales, para no ampliar el tema. Oye, pero eso es Entonces, si bien es prejuicio, cierto, oye, eso es prejuicio. ¿Cómo puede sí, ser? pero yo creo que más que prejuicio tiene mucho de verdad. Estigma. Y bueno, entonces digo la experiencia, digo la parte de la que mis amigos me dicen, ¿saben qué? Esos CVs ni se miran. Si dice arquitectura, ni se miran. Por más que diga 20.000 softwares, ni se observan. Simplemente se ve el resultado Ahora entiendo muchas de cosas. que han trabajado. Ya sabes por qué te chotearon. Ya sé. Entonces eso es lo que quería compartir, porque siempre tiene que ver con las herramientas que tenemos detrás para incursionar en alguna especialidad. Así que está bien lo que mencionabas, de que de repente empezar con SketchUp, que tiene una curva de aprendizaje pequeña, pero de ahí empezar a cambiar pues, para hacer más rápido y para hacer las cosas mejor. Me parece bien la fórmula que acabas de mencionar. Dale, Roman. Sí, yo quería redondear un poco porque la verdad hay tantas aristas. Está por un lado, como bien menciona, el tema de elegir un software. Por otro lado, capacitarse en todo lo que son habilidades blandas, ¿no? La exactitud que menciona Cristian, la percepción, el arte. Y por el otro está, bueno, la máquina, que no hemos hablado de la computadora en sí.
Pero si bueno. ya Marcelo menciona una granjita, entonces alguien por ahí dirá, oye, yo no puedo entonces dedicarme a esto si no tengo una mini granjita, ¿no? Yo he acumulado unas máquinas con el tiempo, pero ya se han desfasado igualmente. Y bueno, el tema no es necesariamente tampoco la flecha en sí, el tema de, ¿no? De que el indio solamente con su arco y sin flechas, ¿no? No necesita de todas maneras que esa flecha esté bien preparada. Nosotros a veces hemos hablado de ese tema, pero bueno, es un tema también bastante amplio. La computadora, yo ahorita la estaría midiendo con Lumion, por ejemplo. Lumion tiene un benchmark, que es uno de los pocos programas que lo tiene. No le he visto a otro que recuerde. Y Rey y Corona también tienen su Vi- propio Sí, benchmark. Virrey Corona. Claro, pero me Cinema 4D, refería... Virrey. me, Integrado. Voy a explicar un poco más. El benchmark Vale. de medir por puntos, me refiero a más que eso, al tema de evaluar los 4 componentes principales que destaca Ok. Lumion. El tema de evaluar la memoria, la tarjeta de video, la cantidad de Procesador. gigas de la tarjeta de video y el procesador, exactamente. Ujú. Entonces, evaluarlos de una forma muy pedagógica, ¿no? Con unas barritas, ese benchmark que, es más, es obligatorio para iniciar dentro de Lumion. Entonces, de repente, si alguien lo corre en V-Ray o en Corona o con otro benchmark aparte, pues lo corre en algún momento de su vida, pero no, ese programa prácticamente te obliga a ser consciente de qué equipo es el que tienes antes de iniciar, ¿no? Tanto así que si no lo tienes, pues no corre. D5 tiene algo, pero solamente se estanca cuando no pasas de 6 gigas de video, cosas así. Entonces, bueno, hay que animar a las personas a que también no solamente se desarrollen profesionalmente, sino también poco a poco vayan marcando un ahorro para sus equipos. ¿Qué Yo tenía un Es amigo que que tenía una tablet antigua que tenía Windows y tenía SketchUp de 32 bits, año 2014 seguramente. Decía, ya puedo avanzar con SketchUp con su tablet. Nada que Pero ver. no es tanto lo que puedes avanzar. ¿Querías comentarnos algo, Marcelo? sí, que tampoco quiero que la gente piense que la calidad del render va a depender si tienen una supercomputadora o no. Al final va a ser más lento o más rápido. Eso es lo que te daría una computadora más poderosa. Una computadora más poderosa te daría más velocidad y podrías cargar más la escena con más vegetación y demás, por ejemplo. Pero no es que te va a dar la calidad. Así es así. O sea, no quiero que confundan entre calidad con poder de procesamiento. ¿Ok? Claro, son Exactamente. dos cosas Obviamente distintas. te estresa menos si tener una computadora más O rápida, para hacer un pero video, ¿no? no te va a dar más calidad por eso. La calidad al final Claro. depende de los skills que cada uno tenga. Y cuando Cristian estaba hablando, por ejemplo, de hacer personajes y eso, uno no puede ir a hacer personajes así de la nada sin aprender anatomía, por ejemplo, el cuerpo humano, las poses, la proporción. Sin eso, no puedes modelar, por ejemplo, antes un personaje, por ejemplo. Es como que ciertos skills o ciertos estudios son necesarios antes de poder plasmarlo en 3D lo que uno quiere. No, no solamente basta con aprenderse los botoncitos, acá se hace una caja, acá se hace una curva, sino que es como un lápiz. ¿Okay? El lápiz no va a dibujar solo si uno no sabe dibujar. No es que me compro una marca de lápiz y voy a ser mejor dibujante que si me compro otra. La misma cosa es con la computadora, es una herramienta, es una extensión nuestra donde podemos plasmar nuestros conocimientos y habilidades. Ahora, lo bueno de eso es que muchas personas han descubierto ese talento que los lleva hacia el arte. Y bueno, lo único que podemos decirles es que, bueno, instarlos a que lo desarrollen, ¿no? Instarlos a que justamente se preocupen, como dice Marcelo, de seguir investigando y aprendiendo. Porque tener el talento a veces tiene dos caras de la moneda. Uno se confía o simplemente no lo desarrolla, ¿no? Entonces, a ver, algo pasó.
Quería contestar algunas preguntas porque están esperando. Ahí hay un montón de Quiero Sí, contestar a ver, una dale, dale. pregunta que me están haciendo acá. Sí, te están acá No bombardeando. estoy mirando el partido, sino que mi webcam está abajo ¿Estás nomás. viendo el Ahí, partido la tú? Que estás laptop. viendo el partido, vente acá y mira un poco el tema logrado en 3D. ¿Que eso Mi han laptop dicho? está ¿Lo abajo sabes? nomás. Por eso es que se ve que está así la cámara. Vamos de atrás Pero para estoy mirando adelante, el partido. dice, a ver, es que está, que acá están ya haciéndose ya un Twitter. Mejor de arriba, mejor sigamos la secuencia. A ver, dice por ahí, ¿Desde dónde yo te ayudo, quieres? ¿ya? ¿Desde dónde vamos Voy a empezar Desde el desde el principio, inicio, pues, desde el ¿no? principio. ¿Cuál es la clave de este mercado para lograr vivir de este? En breve, a ver, en breve. Ya, pero hay alguien que ha Bueno, respondido. Hay alguien Creo que ha que ya lo dicho. resumió, ¿no? Es prepararse, estar bien podríamos, preparado y Sí. tener ciertas herramientas o aprender sí. algunos software y tener una compu más o menos preparada. Creo que eso es general Y para poder... además también podría agregar, por ejemplo, el tema de, podría ampliar un poquito más el tema de cobrar si me dejan. Dale, dale. Dale. Básicamente, como un resumen, yo tendría que tener cuál es mi costo de vida dividido las horas en las que voy a trabajar. Entonces, vamos a suponer que tengo, por dar un número fácil, $100, ¿ok? Al mes. Es lo que es mi costo de vida. Y entonces, esos $100, como mínimo, yo tengo que ganar, digamos, trabajando, por ejemplo, de lunes a viernes, 8 horas. Y ahí me saldría cuál es el costo mínimo que yo puedo cobrar por hora. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle, bueno, este trabajo yo le voy a dedicar 16 horas. Entonces yo ya sé cuánto puedo cobrar como mínimo para empatar. Pero obviamente yo quiero ganar plata, yo no quiero empatar. Entonces, supongamos que sale un valor rápido, ¿ok? De $10 la hora. Entonces, yo multiplico por 16, entonces ese es el costo para que yo empate. Entonces le puedo cobrar $15 la hora para empezar a ganar dinero, ¿entienden? ¿Y por qué no se puede decir cobrar $50 o cobrar $500? Porque los costos de producción para cada uno son distintos. No es lo mismo que yo pague licencias originales, que yo pague una oficina, Correcto. que yo tenga empleados, a que yo trabaje en la casa de mis padres, ¿okay? Que no pague alquiler, que no tenga hijos. Entonces, al final el costo de producción de cada uno es distinto. Y la única manera de Claro. saber si uno gana plata o no es justamente trabajando. Obviamente a uno al final no le dice son tantas horas de trabajo al cliente, sino que ya le dice el precio final. Y por Claro. ejemplo, si uno sabe que va a tardar 16 horas en hacer ese trabajo, puede cotizar 20. ¿Por qué 20? Porque por ahí el cliente pide unos cambios extras, por ejemplo, que te pueden llevar unas 4 horas volver a hacer y ya está. Pero a partir de eso, uno ya sabe que tiene que empezar a cobrar adicional después de esas 20 horas de trabajo, porque si no ya empieza a perder plata. Y ahí es, por ejemplo, cuando se empieza a cobrar los cambios adicionales. Y si el cliente te dice, ok, cámbiame el techo, poneme unas vigas, tirantes, cambiame el maderamen, lo que sea, ok, perfecto, eso me va a llevar 4 horas de trabajo, listo. Entonces ese cambio te va a costar tanto. Porque si yo no cobro ese cambio, yo ya sé que las horas que yo coticé de trabajo ya se acabaron y ya empiezo a perder plata. Entonces eso también es una muy buena forma de saber cuándo y cuánto cobrar los trabajos y los cambios también. Y si es que le gusta a la gente, por ejemplo, esto, habíamos hablado también de poder hacer una segunda parte, de poder desarrollar bien un tema, si es que le gusta, ¿ok? Es cuestión de que lo hablemos. Yo encantado de poder Es seguir que colaborando con hay ustedes. muchísimas preguntas. Creo que cada una daría una hora, ¿no? Para poder contestar. Entonces, Pero por ejemplo, una pregunta corta para ti, Rommel. A ver. ¿Cómo estructurar la búsqueda de un cliente de manera más efectiva? Porque claro, eso es el dolor de cabeza para muchos. Ya sé manejar V-Ray, la rompo, hago fotorrealismo, pero no tengo clientes. ¿Cómo estructuras la búsqueda de clientes? Esa es la Que pregunta. vayan al grupo Bolsa Laboral Arbiz. Buenísimo, ya está. Ahí está. Vayan al grupo. ¿Cómo se llama el grupo de nuevo? Repite. Bolsa Laboral Arbiz. Ajá. Ok, búsquenlo en Facebook, ahí está con ese nombre, van a encontrar ahí la bolsa. De esa manera vamos a tener parte de tu estructura de búsqueda. Yo voy a decir algo que no le va a gustar a Marcelo. Pues. Me estás haciendo una pregunta, pero mi respuesta tiene que ser sincera. Claro. Y voy a decir algo que no, tal vez no le guste del todo a Marcelo. El tema es que
yo le contaba hace un rato por inbox, por interno, que yo respeto mucho el trabajo desde los practicantes. Entonces, siendo ese criterio, veo mucha canibalización en estas propuestas, ¿no? O sea, sale un pedido de trabajo y entran casi como ¿no? a una especie de selva, ¿no? Y comienzan a poner yo soy yo, no, yo, no, él no, yo, y se llena una serie de, no sé, 50 personas en un caso, otros son 100 personas. Y ahí es donde yo quisiera, no sé, no se puede esto controlar, pues porque eso obviamente es gratuito, es abierto y todo. Y cuando me pregunta Cristian, ¿no? ¿Cómo es que hacemos para conseguir un cliente? Me voy a ir por otro lado, justamente, porque el tema es que estas personas a veces dicen, ponen una imagen o algo, pero no hay un trabajo que lo sustente. Entonces, acompañando a la bolsa, estaría pues la posibilidad de un portafolio. Alguien, me acabas de preguntar, Cristian, entonces mi respuesta inicial sería, créate un buen portafolio para comenzar. Porque para buscar un cliente, solamente buscar las oportunidades y no tener que mostrarle, es complicadísimo. Que la persona confíe en alguien, confíe en ti solamente porque dices yo soy capaz, o yo puedo solucionarte, o yo y levanto la mano y solamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa no solo en la bolsa RBs, en todos lados, en todo Facebook, ¿no? Sino que sí tengo un portafolio. Entonces sería muy bonito y ordenado de repente con el criterio que tú puedes tener, Marcelo, porque es como dices, estás organizando una sugerencia mía, que Claro que sí. las personas o los moderadores en todo caso se huelen cuando alguien dice, no, yo, o sea, una cosa así tan alegre Ujú. como decir yo, sino que pongan por lo menos, no sé, pues una web, un portafolio, un link a algún lugar donde puedan ver los trabajos las personas, ¿no? O simplemente no va a entrar una persona, sino si entra una oportunidad, entonces ellos tienen que contactarlos, pues decirles, bueno, que contacten a Ujú. través de ese portafolio, ¿no? Y lo Bueno, otro, ya es muy amplio, porque ahora se está usando hasta TikTok para encontrar trabajo, clientes, oportunidades, pero siempre mostrando a los clientes cuál es tu labor, cuál es tu trabajo, que te conozcan, que sepan más o menos cuál es tu performance, tu tiempo, tus trabajos, tu experiencia pasada, ¿no? Entonces, hay clientes que, por lo menos, sé que Cristian, Marcelo y yo compartimos que son clientes recurrentes, que cuando uno ya tiene cierta experiencia, pues ya regresan a ti y solamente confían en ti. Y bueno, también esas oportunidades que tienen los jóvenes ahí en bolsa de trabajo, aprovechenlas bien. Como dice Marcelo, que bueno, hay buenas historias de éxito, pero que queden bien con sus clientes, ¿no? O sea, que realmente no los vean como, bueno, te cobro esto para hoy, sino el tema de dejarle una muy buena impresión. Y eso es solamente con la misma actitud que quiero destacar para todos los que están escuchando en Marcelo. La actitud de Marcelo es proactiva. No es una actitud en la que yo me siento simplemente a hacer las cosas que me indican, sino que, mira, así con el ejemplo tan sencillo como coordinar este podcast, con Marcelo hemos tenido una serie de coordinaciones previas al podcast que no las he tenido con ninguno de nuestros entrevistados anteriores, ah, ¿no? genial. Pero, y no solamente sino con clientes incluso, o sea, el tema de el estar con una comunicación, no dejar en visto, eso es algo ya elemental, ¿no? Si de repente en un momento tener esa comunicación muy fluida, ¿no? Con Luciano también nos pasó lo mismo, también estábamos muy bien coordinados y gracias a Dios contigo también, Marcelo, pero es una actitud, eso tú no lo aprendes en ningún lado de Ujú. internet, es una actitud de estar siempre disponible, dispuesto, amigable, con un lenguaje también bastante correcto, esas habilidades blandas pues muy aparte de que tengas un buen portafolio, manejes la herramienta, es un don de gente que se tiene que buscar, ¿no? Y de repente las personas de diferentes tipos de educación no somos iguales, pero hay que tratar de buscar un estándar muy alto, ¿no? Ese estándar muy alto que haga que los clientes también te valoren por tu forma de comunicarte, ¿no? Entonces, las preguntas que se están viendo aquí también son buenas, ¿no? En ese Bueno, sentido.
quiero seguir contestando lo del tema del portafolio. Dale, amplíalo. Primero, no, pues, me están bombardeando de mensajes y pidiéndome saludos y no sé qué cosa más. No les puedo leer acá ahora en vivo, lo siento. Claro que sí. Man, léelos Al rapidísimo. final estaríamos haciendo un podcast de todos los mensajes de WhatsApp que me llegan, que piden saludos y demás. Dile que la próxima semana les mandamos los saludos de hoy. Está bien. 1 euro y mandamos saludos. Más. No. Entonces. Por ejemplo, un gran problema es ese cuando uno está empezando, no tiene un portafolio que mostrar. Y he visto que muchos se ven tentados a descargar escenas de Evermotion y demás y hacerlas pasar como suyas Uy, de su portafolio. Una escena de Trisky. Así mismo. Y ese es algo gravísimo porque el cliente cuando les contrate va a esperar la misma calidad. Y obviamente no van a poder encontrar un Evermotion parecido a lo que el cliente les pide para que puedan hacer los ajustes y sacar un render. Esas escenas de Evermotion son para estudiarlas, ¿ok? Yo aprendí muchísimo también investigándolas. Ah, mira, ¿por qué hicieron de esta manera? ¡Wow, qué increíble! Y ya está. Pero no es para copiarlas y adjuntárselas a su propio portafolio. Es para aprender cómo hicieron y después si quieren intentar reproducirlas en su propia escena a su manera, son para eso. Si no tienen un portafolio, ¿por qué no se dedican a practicar, a hacer prácticas personales? Si hicieron, por ejemplo, un curso, pueden subir también este render, hice de tal curso y es mi versión. Yo en eso tengo que acotar algo. Yo siempre, cuando he visto un portafolio de los jóvenes, le dedican más horas. Eso les puedo decir. Que le dediquen no el tiempo que han pensado, sino el doble. Denle más chamba, porque así parezca un trabajo de la universidad, del instituto, de la escuela, ligero o sencillo. Si le ponen más trabajo, si lo critican o le muestran esto, ¿no?, a algún profesional de más experiencia, algo bueno van a obtener. Solamente es más trabajo. A veces no es solamente tener un buen portafolio que apareció de la nada. No, es más dedicación, nada más. Yo tuve la suerte que arranqué hace más de 15 años y bueno, me hice muy conocido ya en mi país y básicamente el mejor portafolio que uno puede mostrar es la recomendación de otro cliente, básicamente. Claro. Cuando te recomienda un cliente ya no hace falta ni que muestres nada, básicamente. Entonces, eso también es, digamos, una muy buena forma de conseguir clientes, ¿ok? Quedar bien con uno y que te recomiende con otros después. Sí. Y obviamente cuando uno, ese primer empujoncito quizás sea un poco más difícil y bueno, pónganse a practicar y digan, bueno, esto es lo que yo hago, por ejemplo, esto es lo que yo sé hacer y lo hago en tanto tiempo y lo hago por tal precio, básicamente. Y bueno, una vez que tengan su primera chamba, ahí sí, es como una bola de nieve que cada vez va creciendo y creciendo y creciendo más y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, uno puede conseguir clientes a través de otros clientes y también a través de redes sociales mostrando su portafolio, pero que siempre y cuando sea un portafolio real hecho por ustedes. Porque sí, el cliente no va a saber que es Evermotion, ni escenas, ni nada, pero como les dije... En todo caso hay que ser honesto, bueno. Sí, va a esperar exactamente la misma calidad y no van a conseguir un Evermotion parecido para modificarlo, para que tenga la misma calidad básicamente. Y lo único que van a hacer es se van a terminar quemando, porque justamente eso fue lo que nos pasó hace poquito tiempo. Como saben, mi hijo nació ayer, Santino, ayer a las 9 de la mañana. Felicitaciones. Felicidades. Él quería escuchar el podcast, no se lo quería perder. Claro. Sí, el miedo que teníamos que justamente como estábamos ya en las fechas más o menos del parto, en plena conferencia, que tengamos que rajar al hospital. Pero bueno, se adelantó y estuvimos hablando un poco si hacerlo o no, pero bueno, al final me animé a hacerlo igual. No, y te agradecemos. Te agradecemos el aguante. Me está ahí con la criatura en el dormitorio cuidándole mientras estoy acá. Bueno, entonces estamos aquí. ¿Y qué era que estaba contando antes? Sí, yo también me perdí. Es que es muy emocionante ese tema. Del portafolio creo que era, algo así. Sí, quería comentar algo. Sí, que insisten en el tema de la confrontación, así que vamos a ver un poquito. Dice, ¿puede un renderista freelance ser jefe de un arquitecto? ¡Tarán!
Luego, Bueno, luego hay dos cosas que están mezclando. Una cosa es proyecto y otra cosa son renders, que son cosas muy distintas. Por ejemplo, como dije anteriormente, un proyectista hace el proyecto en AutoCAD, por ejemplo, o un programa BIM, ¿ok? Donde muestra su idea. Pero el renderista es el que se encarga de capturar la idea del diseñador y plasmarla de una manera que sea más vendible, ya sea para mostrarle al potencial cliente o comprador o inversionista su idea o ya para la venta. Son dos cosas muy distintas y no vayan a mezclar. ¿Okay? Digamos en grado de importancia, sí digamos que el arquitecto estaría por arriba, aunque muchas veces somos nosotros los renderistas los que al final terminamos diseñando todo el proyecto y arreglando y haciendo que se vea mucho más espectacular. justo te iba a decir eso. Porque las limitaciones de alguien que piensa en 2D nada más es resolver, digamos, la parte técnica, resolver, por ejemplo, la funcionalidad, pero no se imagina en 3D cómo es la apariencia. En cambio, No, nosotros, claro. los renderistas, ya pensamos en 3D, ya vemos cómo en nuestra cabeza cómo va a ser la iluminación, los reflejos, los materiales, ya está todo en la cabeza antes de hacer el render. Entonces, de esa manera, digamos, que podemos hacer que el proyecto se vea más espectacular antes de que se termine. Ahora, viendo... Sí, dale. Y pensar en 3D, entonces, te da una gran ventaja frente a un arquitecto que piensa en 2D nada más. Sí, bueno, yo iba también a puntualizar otro dato, es que cuando llega la obra incluso, ¿no? El 3D renderista, digamos, puede llegar a ser la propuesta muy, muy cercana, si es que realmente domina la herramienta del material con el cual se va a hacer realmente el proyecto. Entonces ahí prácticamente le está dando en bandeja cuál va a ser el resultado al arquitecto, al diseñador, etcétera. Y ahí es donde hay una especie de intermediación. Ahí tendrían que ser amigos de todas maneras, juntarse, apoyarse, ver que uno está colaborando con el otro para Así que se colabora. Claro, es una colaboración, porque no, acá no, eso es lo que yo quería eliminar un poco de esta pregunta, un poco tendenciosa, y que todo el mundo tiene en la cabeza, porque parece que si no estás con uno, estás con el otro. En realidad eso, yo no entro en ese tipo de debate, sino lo que quería era llegar a este punto, ¿no? Que se den cuenta de que en un caso puede ocurrir que la última decisión la tenga el arquitecto, o en último caso el renderista realmente se aproxima tanto a la idea del cliente que termina siendo, digamos, prioridad el render sobre el diseño 2D o 3D o el que se tenga, ¿no? Eso me ha pasado. Ahorita nos quedamos una hora más hablando, ya no tengo ese tiempo, pero la próxima semana te quedamos, Marcelo, ya de una vez, nos comprometimos. Sin problema, si piden, yo estoy disponible. Bueno, yo pido una semana. Encantado de colaborar. Para seguir hablando, pero ya de temas específicos, ¿no? Ahorita hemos hablado de mucho, general, muy amplio, que es esto. Hay un montón de preguntas que incluso, Cristian, no sé si podemos luego, esto se queda grabado, pues, ¿no? En el Facebook, luego vamos a hacer un conjunto de preguntas e irlas respondiendo, porque en realidad... de hecho, también podríamos hacer un live respondiendo preguntas. Mira, dice Marcelo, ¿qué nos aconsejas para mejorar la parte artística? No, para ganar un concurso, no siempre es así, para cobrar. Argentina 1, Brasil 0. Por otro lado, pero no te están comunicando los resultados. Sí, bueno, hay buenas preguntas que están planteando nuestros chicos. Dale, Marcelo. Para mejorar la parte artística, no. Yo les recomiendo que se compren una fotografía, una cámara. Una cámara fotográfica. Y que prueben realmente lo que es ser un fotógrafo, que prueben realmente, jueguen con las luces, entrenen al ojo. De hecho, lo que yo le aconsejo siempre a muchos alumnos, cuando vas caminando por la calle, sacar el celular y sacar una foto de esa casa y ve qué es lo que se ve alrededor, de entorno. Sacar una foto del edificio y ve cómo se ve en la realidad. Mientras más se entrenan al ojo, mejor va a salir su render, más realista. Y de hecho, yo siempre le digo a mis clientes que me manden referencias fotográficas de lo que quieren. Y yo uso un programita que se llama PureRef, es gratuito. Claro. Si quieren, le paso el link donde
se meten de una sola vez todas las fotos de referencia que manda el cliente. Entonces yo me baso en eso para la iluminación, para los materiales, para todo lo que me pida. Ahora se está Entonces, usando Miro, que es web. De ahí te cuento también. dale. Entonces es como el ejemplo de la manzana, por ejemplo, si uno pide, dibujamos una manzana, seguramente va a dibujar un redondito, un palito y digamos eh, la hojita. Pero si uno mira la manzana en realidad, se va a dar cuenta que tiene otra forma que no es así totalmente redonda y tiene otros detalles que de repente en nuestro cerebro no está totalmente grabado. Entonces, a través de una fotografía, de una referencia real, vamos a poder capturar mejor o transmitir mejor esa manzana si la queremos dibujar, por ejemplo. Y esa Entonces, siempre yo les formación, recomiendo. sí, esa educación que nos dan de chiquitos, que es Sí, pintar el árbol verde con tronco marrón, nos así destruyen mismo. totalmente el arte y la Entonces, manzana roja. Sí, claro. inclusive no hace falta ni siquiera que se compren una cámara, es con el celular. Todos los teléfonos hoy tienen cámaras, pueden entonces ponerse a fotografiar, analizar un poco la escena, qué es lo que pasa en la realidad, cómo se ve la luz, cómo se ven los reflejos, eh, pasean por la calle, saquen fotos de la calle, de lo que les interese y vean después eso, cómo se ve e intenten transmitirlo en sus renders. Por ejemplo, si veas, yo por eso también siempre le pido a mis clientes fotografías del entorno, qué es lo que hay al lado, entonces para saber también cómo se ve y que los renders se vean más reales, metidos dentro de su entorno más real. A no ser que me piden un fotomontaje y yo vaya con mi dron hasta el terreno, bueno, por eso le cobro aparte, pero si de repente me piden una fachada, entonces le digo, bueno, por lo menos me puede mandar un poco una foto del terreno, a ver qué es lo que hay al lado. Entonces, como para también interpretar un poquito y educar siempre al ojo, porque nunca se deja de educar y de entrenar al ojo. Siempre uno está observando los reflejos. Había un meme, por ejemplo, que es espectacular, porque es tan real, que miran un paisaje así y dice, cómo la gente normal ve el paisaje. ¡Wow! ¡Qué lindo, espectacular, qué romántico! ¿Cómo ve un artista 3D? Ah, eso lo voy a hacer con displacement, acá V-Ray Sano, un HDR, acá voy a usar V-Ray Fog. For, Y for. es cierto, así es como vamos Claro. entrenando al ojo. Skater, skater. A scatter también, lo que sea, pero así es como vamos entrenando al ojo. Vemos un reflejo en una madera, por ejemplo, y nos quedamos mirando ahí. Eso lo ves con un IOR de tanto, con un Glossiness de tanto, con un BAMP, y así vamos siempre entrenando al ojo. Y después vamos al software, y después ahí lo intentamos recrear lo que memorizamos aquí o lo que tenemos también en nuestra fotografía. Yo tengo muchas fotos en mi teléfono de casas, de plantas, de cosas que vas a decir, que si vos mirás, vas a decir, pues esto es un loco, ¿qué es lo que se pone a fotografiar? Y de repente me llamó la atención el reflejo del piso, por ejemplo, cómo se ve el lustrado y lo que sea, y le saqué foto para después recrearlo en mis renders. Es así, uno siempre tiene que entrenar al ojo para mejorar la parte artística. Muy bien, Y obviamente, Marcelo. Muy bien. sí, eso tiene que ir. Sí, dime, dime. Estamos ante un apasionado del 3D y eso creo que todas las Ah, sí. personas se han dado cuenta, por eso es que te siguen. Tú sabes que seguir a una persona no solamente es por un tema de las oportunidades, ya que Ujú. todos estamos buscándolas, sino también porque vemos Sí, que es un líder a poder seguir, ¿no? Te agradecemos mucho estar aquí, nos encantaría tener gracias. más tiempo, pero la próxima semana ya estás comprometido, ¿Querés vamos ir a a ver el coordinar. ¿Qué partido, pasó? verdad? No, tengo Se No la me una... la... pasó volando. No ¿Querés sé, ir a no, ver el partido? no sé ni en qué va. Aunque han dicho por ahí de 1-0. No, Bueno, un te placer. puedo ser Le sincero, agradezco tengo una muchísimo por clase este espacio, por ahorita. este tiempo y encantado de volver a hacer otros con ustedes en otro momento. Buenísimo, el tiempo se nos ha ido volando contigo. Y Sí, sí, sí. gracias a todos los que estuvieron acá acompañándonos y disculpen si no le pude responder a todos en el WhatsApp lo que me No, decían. no le hemos respondido a casi a nadie y yo también les pido disculpas porque hoy día era una introducción. La verdad es que sí teníamos planteado una segunda edición. Así que, bueno, ahí quiero mencionar a Scott Lewis que se ha afanado con bastantes consultas, bastantes preguntas. A Steve Jiménez, por favor, síganos la próxima semana a la misma hora, al mismo canal. De repente hacemos ya las 2 horas
para poder resolver muchos más temas, porque en realidad son muy interesantes. Sí. No quiero ni siquiera mencionarlo porque nos quedaríamos ya enganchados en un tema. Entonces, bueno, encantado nuevamente, Marcelo, y ojalá pues esta semana te vaya muy bien con tu tema familiar, con tu bebé y todo eso. Gracias, ahora voy a ver al niño que estaba llorando. Sí, acá, Uy. acá también nosotros. Pero qué bonito, felicitaciones nuevamente con la llegada de tu nuevo bebé. Sí. Ok, y entonces, bueno, yo le digo a mis alumnos que de las 8 a 10, por favor espérenme. Ahorita estoy más que pensando en el partido, estoy pensando en mis alumnos. Pero nada, ya nos estamos viendo. Y bueno, esto ha sido Hablándote. Hablándote. Eduardo. Un abrazo para todos. Ha sido un gustazo tener ya viene familia Eduardo a todos. Ya viene Eduardo también, está en los La United. próxima. En los United, bien vacunado ahí. Un saludo también a él porque está pues no solamente eso, está celebrando la vida con su esposa, ¿no? Y ha tenido hace poquito su aniversario, o sea, está juntando, creo, un montón de celebraciones pendientes. Pues nosotros también te deseamos lo mejor, Eduardo, y pronto te estaremos esperando aquí, como ya nos ha dicho, la próxima semana. Todavía no nos ha definido qué día, pero bueno. Un abrazo, Marcelo, cuídate mucho, gracias por estar aquí. Encantado, saludos. Este podcast llegó a ustedes gracias a Frameworks Arquitectos, Run to Brain Cursos Online, Arcside Arquitectura y Visualización. Este podcast llegó a su fin, los esperamos el próximo sábado en Hablando Tech.